Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Te vamos a pasar nuestra última materia que va a ser evaluada en la segunda evaluación, que ya fijamos fecha. Ya vamos a hablar de las lesiones osteomusculares, principalmente lo que es esguince, fractura y luxaciones. Ya, lesiones de tejidos osteoarticulares, ya, y también algunas que son de la parte muscular, pero principalmente tenemos de lo que es las articulaciones y los huesos. Ya, por eso se llaman osteoarticulares, del aparato osteoarticular o locomotor, como quieran llamarle también. ¿Ya? En este aparato locomotor nosotros tenemos huesos, ya, tenemos nuestros huesos. Insertados a estos huesos nos vamos a encontrar con músculos, ya, que son los que permiten el movimiento en sí de nuestro esqueleto o de nuestro conjunto de huesos. ¿Ya? Estos músculos están adheridos al hueso mediante estos cables fuertes que se denominan tendones, ¿ya? Y también tenemos la articulación que finalmente hace posible, de igual manera, que se produzca el movimiento de un hueso y otro, y además la unión de un hueso con otro, sin que haya rigidez, sino que haya dinamismo en el aparato locomotor. Y dentro de las articulaciones vamos a encontrar que hay ligamentos que van a permitir el refuerzo de dichas articulaciones para evitar que realicen un movimiento más amplio del cual para el cual están diseñadas. ¿Ya? Esa es la función del ligamento. Vamos a empezar por la parte muscular. Ya todos sabemos que adheridos a nuestros huesos hay músculos. Los músculos se conforman de un conjunto de haz de fibras musculares que tienen en su interior finalmente este haz, las miofibrillas de miosina actina, que son las que van a provocar que se contraiga y se dilate el músculo para poder flectar o extender una extremidad, ¿ya? Finalmente lo que hace el músculo es proporcionarle el movimiento a nuestro esqueleto. La primera lesión que nosotros podemos tener a nivel muscular es lo que se conoce como desgarro, ¿ya? El desgarro se va a presentar cuando un músculo se somete a un estiramiento exagerado, es decir, a una extensión por sobre lo que puede soportar las fibras que forman este músculo, y lo que sucede es que esas fibras ya se rompen, se tensan más de lo que pueden soportar y se cortan, ¿ya? También se conoce como tirón muscular, distensión muscular o rotura fibrilar, ¿ya? Pero lo más común es decir, tengo o tuve un desgarro muscular. Acá nos muestra un tejido muscular normal, sano, ¿ya? Y uno que está distendido o sobreestirado. Que se fijan, ahí están estas fibras musculares que están tensadas y se separaron del resto de los otros haces musculares. ¿Ya? Al producirse el daño en estas fibras musculares y los vasos sanguíneos, obviamente, que irrigan el músculo, ¿ya? La posibilidad de contracción y de estiramiento del músculo se ve disminuida. ¿Ya? Obviamente esto va a ocasionar dolor principalmente y va a haber impotencia funcional para la extremidad
que esté dañado el músculo o para la zona donde se haya dañado el músculo. Ya esto se va a evitar que nosotros podamos hacer el movimiento normal, ya que se hace gracias a ese músculo. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese desgarro? Primero, exigencia diaria o utilización exagerada de un músculo, ya un ejercicio exhaustivo, ya que pueda ocurrir, ya cuando ejercitamos en demasía el músculo y no lo dejamos descansar. Tensamos mucho la fibra, pero nunca dejamos que se contraiga o vuelva a su posición, ¿ya? El uso inadecuado de un músculo, esto quiere decir que la fuerza que se le aplica se hace en un sentido diferente al que están sus fibras, ¿ya? Por lo tanto hace una fuerza mal realizada, por así decirlo, ¿ya? En otra dirección, y el músculo se desgarra. Segundo, cuando tenemos un músculo que tiene una flexibilidad deficiente. Ya la flexibilidad es uno de las propiedades del tejido muscular, ¿ya? Lo que también se conoce como elasticidad. ¿Ya? La elasticidad, el músculo tiene capacidad de elasticidad, es decir, se puede estirar, pero después puede volver a su tamaño o a su longitud normal en reposo sin que se le esté aplicando ninguna fuerza. Cuando un músculo tiene una elasticidad que es deficiente, también puede desgarrarse, ¿ya? Porque no está acostumbrado a sobreestirarse mucho. Por lo tanto, al yo estirarlo demasiado, lo voy a desgarrar. Cuando se hacen movimientos bruscos, ¿ya? O un movimiento rápido, ¿ya? Puede haber desgarro por un movimiento también que sea anormal y por traumatismos. Todas esas son las causas de los desgarros musculares. ¿Qué síntomas vamos a tener o qué síntomas va a tener la víctima, en este caso el lesionado? Va a ser dolor muscular localizado, justamente en la zona que se lesionó. Impotencia funcional, eso significa que no va a poder tal vez caminar o mover la pierna. Hematomas, ¿ya? Que es una colección sanguínea, un moretón como le llamamos habitualmente. Inflamación, ¿ya? Corte, ¿ya? O hachazo que se detecta a simple vista o por palpación en la zona afectada, es decir, se nota que hay pérdida de la continuidad de ese músculo. Y raramente se pueden presentar signos como mareo, shock, ¿ya? Sudoración fría como consecuencia de un dolor muy agudo, es decir, un dolor que la persona no es capaz de tolerar y puede ese dolor realizar respuestas vasovagales que terminen en un shock neurogénico, ya que es provocado por dolor. Los primeros auxilios en un desgarro muscular van a ser aplicar hielo, ¿ya? El hielo nunca se debe aplicar de manera directa sobre la piel, porque recuerden que el hielo también quema, por lo tanto lo ideal es que la compresa fría o el hielo sean envueltos en algún tipo de gasa o apósito, puede ser una sabanilla, ¿ya? Para que no quede en contacto directo con la piel y evitemos que ocasione quemaduras por congelación. ¿Ya? Y se debe ir alternando hielo o frío con calor local, ¿ya? Hay que evitar cualquier acción que incremente el dolor, por lo tanto, esa extremidad debe quedar en reposo, ¿ya? No debe ser utilizada. Se debe usar un vendaje protector en la zona, ¿ya? Se debe vendar el lugar y se debe dejar reposar al músculo por lo menos un día. Vamos a elevar la extremidad por encima del nivel del corazón, eso principalmente para evitar la formación de edema, ya de inflamación, y hay que evitar utilizar el músculo mientras persista el dolor. ¿Ya? Una vez que ya sintamos que el dolor es mínimo o ha disminuido considerablemente, hay que comenzar a realizar actividad lentamente y con moderación. Profesora, Dígame.
Ahí es cuando uno va alternando el usar hielo y calor cada 3 minutos, cada 2 minutos, Claro, pero depende del E15 o del desgarro el tiempo que uno va a tener que ir es que alternando. el E15 es otro problema, que no tiene que ver con los desgarros. Ah, ya. Ya el E15 se provoca por un estiramiento excesivo de lo que es el ligamento de una articulación. Ya no es a nivel muscular, es a nivel de la articulación propiamente tal y los ligamentos que mantienen a esta articulación estable. Ya la fibra muscular generalmente se va a reacomodar, se va a reestructurar de manera espontánea, ya con el reposo, ya evitando utilizar eh, la extremidad, digamos, afectada. ¿Ya? Otra cosa que no está mencionada ahí es obviamente si estamos con dolor y hemos visto o se ha visto a algún médico, podemos utilizar algún analgésico, ¿ya? Un analgésico antiinflamatorio para el manejo del dolor y la inflamación. Y con lo que es el hematoma va a ir remitiendo de manera espontánea hasta que se va a disolver por completo. Ya por lo tanto, nunca hay que tratar de hacer nada con el hematoma que se va a observar en la lesión. Y a su vez también estos desgarros musculares pueden clasificarse de acuerdo al tiempo que van a tener de recuperación, ¿ya? Y si se está aplicando las medidas o los cuidados necesarios para sanarlo. Ya vamos a tener un desgarro muscular de grado 1, que es el más leve y puede tardar entre 8 y 10 días en curarse o sanarse. El desgarro grado 2 o moderado, que puede llegar a durar entre 4 a 6 semanas. Y el desgarro muscular grado 3, que puede durar de 1 a varios meses, siempre dependiendo obviamente de la gravedad de la lesión, de la extensión, es decir, cuánta cantidad de músculo fue la afectada y cómo se están aplicando las medidas de primer auxilio, en este caso, o de tratamiento médico, ya recibiendo el tratamiento adecuado. ¿Ya? Acá nos propone ciertas situaciones que no podemos realizar cuando hay un desgarro muscular, ya lo que no debemos hacer, porque obviamente se puede agravar la lesión, es evitar los masajes y los estiramientos. Recordemos que la fibra muscular ya está estirada y lo único que necesita esta fibra muscular es reposo, por lo tanto no tenemos que hacer masajes sobre la zona. ¿Ya? Y nunca movilizar la zona de la lesión. Por eso se venda y ojalá se pudiese también mantener inmovilizada la extremidad con algún tipo de férula o algún tipo de, sí, de férula, ¿ya? O de contención de la extremidad. ¿Ya? De hecho, se dice que el método que se utiliza para tratar la lesión es el método PRICE por las siglas en inglés. La P de Protect, ¿ya? Que significa proteger la lesión de daños de otros daños. La R de Rest, que es reposar durante las primeras 48 a 72 horas. Posteriormente, reanudar poco a poco el movimiento para no perder fuerza muscular. El ICEPAC, ¿ya? Que es aplicar bolsas de hielo, ¿ya?
sobre la zona lesionada para reducir inflamación y disminuir la cantidad del hematoma que se va a formar. El compress, que es comprimir la zona con vendas para contener la lesión y ayudar a reducir la inflamación. Y el elevate, que es elevar la zona lesionada por encima del nivel del corazón para controlar la inflamación. ¿Ya? Y lo ideal es que se mantenga la zona contenida e intentar mantenerla lo más elevada posible hasta que disminuya por completo la inflamación. Y cuando, bueno, generalmente cuando es una lesión grado 3 o muy extensa, un desgarro muscular muy grave, pudiese pensarse en algún tipo de cirugía para hacer reparación del músculo o del ligamento que se desgarre del músculo, pero eso va a tener un periodo de, digamos, de prolongación de la estadía y el reposo, y obviamente la recuperación. ¿Ya? Y la prevención frente a los desgarros es mantener la flexibilidad o la elasticidad en los músculos, ya practicar deportes, evitar sedentarismo. Siempre es bueno antes de hacer cualquier ejercicio que vamos a hacer de entrenamiento muscular, hacer lo que conocemos como un calentamiento previo al uso del músculo, ya porque de esa manera lo vamos a echar a andar los grupos musculares y no van a estar tan faltos de elasticidad al momento de ocuparlos realizando o aplicando pesos. Ya debemos evitar el sedentarismo, mantener bien hidratados antes, durante y después del ejercicio y mantener una buena nutrición equilibrada. Ya recuerden que la formación del músculo es en base a proteína. Ya, por lo tanto, si queremos tener desarrollo muscular, también tenemos que tener una nutrición que sea orientada al consumo de proteínas de gran, digamos, valor nutricional para poder tener hipertrofia muscular. Y la única manera de ejercitar este músculo y que también se hipertrofie es haciendo ejercicio, utilizándolo. ¿Ya? De hecho, eso es lo que hacen las personas que quieren obtener mayor masa muscular. ¿Ya? Peso, 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 ejercicio de peso para el músculo, porque de esa manera el músculo se hipertrofia y aumenta de tamaño. También tenemos a nivel muscular los llamados calambres, ¿ya? O tirones musculares. Ya un calambre o un tirón muscular es la contracción involuntaria o un espasmo muscular que es repentino y doloroso, ya de uno o más grupos musculares y que obviamente no, esa contracción no se detiene de manera inmediata. Entonces nos da la sensación de que nos están como ah, jalando el músculo y cada vez le están aplicando mayor presión, ya porque la contracción se mantiene de manera tetánica o espasmódica sobre el músculo. Ya una vez que desaparece el dolor, desaparece también el calambre. Las causas pueden ser que se realice un mal entrenamiento, se le exige mucho al músculo, exposición a un frío intenso, ya nutrición desequilibrada, generalmente por falta de potasio, se dice que sucede esto de los calambres. Se realiza ejercicio tras una comida y en casos raros de emergencia médica por envenenamiento, problemas digestivos, calambre a nivel abdominal, pero eso sería en el caso de que ingiriéramos algún tóxico vía digestiva. Y también pueden ser causados por mal funcionamiento del sistema nervioso, ¿ya? Acá alguna patología o estados en que pueden producirse los calambres, en el hipotiroidismo, en la insuficiencia renal, en el embarazo, alcoholismo o efectos de medicamentos, sobre todo los pacientes hipertensos que toman diuréticos, ya pierden potasio también porque son depletores los diuréticos, sobre todo lo que es furosemida,
Si bien es un diurético, no es selectivo, porque también permite que haya depresión de potasio, es decir, que se elimine potasio por vía renal. Y la falta de este potasio, que es un electrolito que es importante en la contracción muscular, va a producir los calambres o espasmos musculares. ¿Ya? El síntoma es un dolor muy intenso. Habitualmente la tensión muscular es perceptible al tacto. ¿Qué pasa? Que uno se toca la zona donde siente el calambre y van a ver que hay un abultamiento muscular. Es como que todos los músculos se juntaran, se tensaran y se hiciera como una madeja de músculos en la zona del calambre, ¿ya? Y generalmente ocurren después del ejercicio o por la noche, cuando estamos durmiendo y nos estiramos, ya, o relajamos nuestras extremidades y ocurre el calambre. Donde dan generalmente, pueden ser en cualquier lugar del cuerpo, pero habitualmente se presentan en extremidades inferiores, ya, en los talones y en la zona de la pantorrilla o la zona gemelar. ¿Ya? Al menos eso es en los lugares más habituales. También pueden presentarse en las extremidades superiores. Hay gente incluso que refiere que le da calambre hasta en la zona mandibular. Pero si me preguntan a mí dónde lo he sufrido, a mí me han dado principalmente en las extremidades inferiores. Y después de que el calambre cede, se dilata el músculo, queda dolorida la zona posterior al calambre. Ya los primeros auxilios son producir un estiramiento de los músculos, porque como el músculo va a estar contrayéndose de forma mantenida, nosotros tenemos que estirar la extremidad y después de que cede esa contractura o ese calambre, se hacen movimientos de desplazamiento de los músculos afectados. Tenemos que flectarlos, en este caso flectar la pierna y estirarla, cosa que se contraiga y se dilate el músculo. Y si estos calambres musculares continúan o además son fuertes, prolongados y frecuentes, hay que tratar de buscar asistencia médica, ¿ya? Porque hay que buscar la causa de por qué se están produciendo, ¿ya? Lo que no debemos hacer es forzar el movimiento de flexión o de extensión, ¿ya? Y no se debe utilizar pomadas calientes o dar masajes fuertes en la zona. Aunque muchas veces yo diría que los masajes ayudan a que la contracción ceda, ¿ya? Y el grupo muscular que está afectado, digamos, se dilate poco a poco. Y la prevención es hidratarnos bien, mantener nuestros músculos calientes cuando vamos a realizar ejercicio, hacer el calentamiento previo, alimentarse de forma equilibrada, respetar las pausas y los descansos en los entrenamientos. Por eso siempre hay que hacer elongación posterior a entrenar, ya aflojarse la ropa, calcetines que aprietan, cinturones y otras prendas que estén muy ajustadas y que estén enlenteciendo la circulación hacia el miembro, van a favorecer los calambres. Por lo tanto, no utilizar ropa apretada, sino que la ropa debe estar holgada. Y evitar ejercicio en condiciones extremas de calor o frío. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un calambre, ya, y un desgarro? En que el dolor del calambre impide mover el músculo afectado, ya que deja el músculo en una posición de contracción mantenida. ¿Ya? Eso hace que la articulación quede flexionada, ya, por un periodo de tiempo corto. Mientras que el desgarro se va a acompañar de un dolor que impide mover el miembro afectado por debilitación del músculo, ¿ya? Y eso obliga a relajar totalmente el músculo, impidiendo su movimiento y el de los músculos que están cercanos a él. ¿Alguna duda
con lo que son los desgarros y los calambres musculares? No, profe. Ya. Ahora vamos a ver la lesión de los ligamentos. Ya los ligamentos dijimos que eran bandas de tejido conectivo que mantienen la estabilidad de una articulación, ya para evitar que esta articulación eh, se mueva en un rango de movimiento que no le corresponde. Ya, por ejemplo, nuestro codo sabemos que nos permite estirar, ¿ya? Y flectar el codo, pero solo en una misma posición que es hacia ventral. Ya, yo estiro mi brazo hacia ventral y lo flexiono hacia mi cuerpo. Pero ese movimiento no puede hacerse al contrario, es decir, yo no puedo estirar hacia dorsal y devolver hacia mi cuerpo. Tiene solamente un rango de movimiento, ya como una polea, por así decirlo. Lo mismo pasa con la rodilla. La rodilla nosotros la flexionamos hacia atrás y la estiramos hacia adelante, ¿ya? Pero no podemos flexionar la rodilla completa hacia adelante, hacia nuestro cuerpo, porque si no lo que es la parte de la tibia y el peroné se doblarían hacia el fémur. ¿Ya? Esa articulación no puede realizar ese movimiento, solamente puede flexionarse hacia atrás, pero no hacia adelante. Eso sucede porque existen este tejido conectivo que es el ligamento, ¿no? Y cuando se dañan los ligamentos se producen los famosos esguinces. Ya un esguince es una lesión del ligamento que se encuentra alrededor de una articulación y generalmente, ¿qué le sucede al ligamento? Se rompe de forma parcial o total, ¿ya? O a veces no alcanza a romperse, sino que lo que pasa es que se sobredistiende. Entonces, al sobredistenderse deja una articulación poco estable, poco firme. Y obviamente cuando una parte de esa articulación, un hueso de esa articulación, deja de estar en su lugar, en su cavidad o cápsula articular, obviamente va a dejar de funcionar. Y puede ocurrir en cualquier articulación, pero los más comunes son los del tobillo y los de la muñeca. ¿Ya? Generalmente nos esguinzamos el tobillo cuando caminamos y nos torcemos el pie, ¿ya? Que es como lo más habitual. Y según la gravedad de lo que sucede, el esguince también se clasifica en grados. Esguince grado 1, que es leve, donde hay sobreestiramiento solamente del ligamento. El esguince grado 2, donde hay rompimiento del ligamento de manera parcial. Y el esguince grado 3, donde hay rompimiento del ligamento de manera completa. Por lo tanto, acá en este de manera completa se van a separar totalmente las caras articulares de los huesos. ¿Ya? Las causas de los esguinces es cuando se realizan movimientos rápidos y la articulación es forzada a moverse de una posición no natural, ¿ya? Como lo es torcerse el tobillo, y como consecuencia el ligamento se estira tanto que pudiese llegar a romperse. Otra causa son los choques directos en la articulación, es decir, las contusiones, los movimientos en falso, los tirones y las torceduras. Y estos esguinces por sí solos son responsables del 15% de todas las lesiones que se provocan en la práctica de deporte. Es decir, haciendo deporte, el 15% de lesiones que se provocan son esguinces. Y los más comunes, como dijimos, se presentan en el codo, la rodilla, el tobillo, el pie y los dedos. Síntomas: dolor,
que impide el movimiento en la zona, hinchazón local o edema, más que hinchazón porque el nombre técnico es edema o aumento de volumen, hematoma, ¿ya? Rigidez articular, y el dolor puede provocar sudoración, náuseas, vómitos, hasta desmayo. Eso es por el bajo umbral del dolor que puede tener algunos pacientes. Entonces, si ustedes se fijan y comparan ambos tobillos, van a notar que el tobillo izquierdo está mucho más inflamado o edematoso que el tobillo derecho. Los primeros auxilios son aplicar hielo de manera inmediata, obviamente no directamente contra la piel. No se debe tratar de mover el área afectada, se debe colocar un vendaje firme, pero no apretado, que corte la irrigación sanguínea hacia el miembro. Hay que transportar a la persona sin que apoye la zona afectada hasta un centro asistencial, para que finalmente con una imagen radiológica se pueda confirmar el grado del esguince. Ya se confirme que corresponde a un esguince y cuál es su grado. ¿Ya? Después mantener elevada la articulación inflamada, dejar en reposo la articulación varios días y mientras se recupera la persona, pues se va a requerir del uso de muletas para caminar, ya porque no puede haber apoyo de esta extremidad en el suelo. Lo que no debemos hacer es manipular la extremidad afectada, es decir, movilizarla, no sobar o hacer masajes, no aplicar ungüentos o pomadas y no ejercer presión hasta que el dolor haya desaparecido por completo. ¿Ya? Y la prevención es utilizar calzado protector para actividades deportivas, asegurar de que los zapatos se ajusten a los pies de manera apropiada, evitar zapatos con tacones altos, siempre realizar un estiramiento o calentamiento antes de hacer ejercicio, evitar deportes y actividades para las cuales no se esté bien entrenado, ¿ya? Y lo más importante es el reposo de la extremidad. El esguince grado 1 y 2, el grado 1 generalmente es vendaje de la zona. El esguince grado 2 se maneja con inmovilización completa de la zona, por lo tanto se colocan lo que se denomina una inmovilización, que es una férula de yeso. Es una cara de yeso por la parte trasera de la extremidad para que quede en la posición anatómica de la extremidad y no haya movilización de ella. Y el último, ya la última instancia, generalmente hablando de lo que es esguince grado 3, se habla de cirugía para reparación completa de los ligamentos. Ahí, obviamente, posterior a una cirugía, va a haber que tener un periodo prolongado de reposo. ¿Dudas, consulta con lo que son esguinces? ¿No hay dudas? Ya. Ahora vamos a ver el problema directamente en la articulación, en la cavidad articular. Que nosotros tenemos diferentes tipos de articulaciones de acuerdo al tipo de movimiento que realizan. En cada unión de un hueso hay una articulación. Aunque sea la unión más mínima, vamos a encontrar una articulación.
Pero generalmente estos problemas de articulación se dan en las articulaciones como lo son el de la rodilla, el de la muñeca, la cadera, ya el hombro, la boca, en la zona temporomandibular. ¿Ya? Y a nivel de lo que es articulación se provoca un problema que se llama luxación. ¿Ya? La luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación. ¿Ya? Es decir, es la salida de un hueso de su cavidad articular natural normal. ¿Ya? Para diagnosticar una luxación es necesario realizar una radiografía o una resonancia magnética. Por lo tanto, si nos encontramos frente a una persona en un ámbito no hospitalario, vamos a tener que trasladarla hacia un centro hospitalario. Cuando se separan las superficies articulares de los huesos, se denomina luxación completa, y cuando solo se separa en parte, recibe el nombre de una subluxación o una luxación parcial. ¿Cuáles son las causas de esta luxación? Se producen cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de los huesos conectados. Generalmente se dan a nivel del hombro, ya del codo, de la muñeca. También puede ser en la zona de la cadera, de la rodilla, de los dedos de las manos, ¿ya? Y acá nos saltamos. ¿Cómo vamos a ver o cómo nosotros nos vamos a notar que hay una luxación? Vamos a ver inmediatamente un dolor intenso, una pérdida de la funcionalidad de la articulación, es decir, la articulación no se va a mover, no se va ni a dilatar ni a contraer, ¿ya? Porque digamos, uno de los huesos salió desde el alojamiento habitual que tiene dentro de la cápsula articular. Vamos a ver deformidad de manera inmediata. Y solo con eso lo que tenemos que hacer es vendar la zona y tratar de llevar lo más inmóvil posible al paciente y entregarlo en la unidad de, digamos, urgencia para que sea evaluado por el especialista. Ya los primeros auxilios son inmovilizar en la posición en la que se encuentra la articulación. Nunca vamos a tratar de entrar el hueso hacia la articulación, porque en esos movimientos podemos producir lesiones vasculares o neurológicas, ¿ya? Porque podemos pasar a cortar o a aplastar algún tipo de nervio o vaso sanguíneo. Ya se debe mantener elevada la extremidad. Mantener en reposo absoluto la zona y trasladar a un centro hospitalario para las correspondientes pruebas. Si tras una luxación el hueso se vuelve por sí mismo a su lugar, hay que aplicar un vendaje compresivo suave y no apretado. ¿Y qué cosas no hay que hacer? Yo ya les dije, nunca intentar colocar los huesos en su posición normal. Jamás hacer eso. ¿Ya? Y no administraremos ningún tipo de medicamento, ya que se va a necesitar de anestesia para reducir la luxación. No se debe mover la parte afectada innecesariamente, no hacer masajes ni untar pomadas.
Profe, Dígame. el inmovilizarla con una tabla así como improvisada, como hacen a veces, contaría como intentar colocar el hueso en su posición normal, ¿o no? Claro, lo que pasa es que tú tienes que inmovilizar la zona, pero en la forma en la que quede. Generalmente los pacientes que se luxan, por ejemplo, la luxación de hombro, el hombro queda como caído. Entonces ahí en esa zona no hay que intentar movilizar, sino que se puede poner un vendaje alrededor del tórax para que el brazo quede pegado al tórax simplemente. Ah, ya. No hay que tratar de inmovilizar poniendo una férula completa en la extremidad porque ahí sí vamos a movilizar la zona. Por ejemplo, si se luxa el codo, lo que hay que hacer simplemente en la posición en que quedó luxado, hay que intentar que la misma persona se tome el brazo y la ponga contra su tórax, cosa que la firme contra su tórax y la lleve en esa posición hasta llegar al servicio de urgencia. Ahí lo que se puede poner es un cabestrillo, ya para para sostener el peso de la caída del brazo, ya, pero nunca hay que inmovilizar tratando de poner una férula donde nosotros estiremos la extremidad luxada. Ya, profe. Yo creo que aquí la luxación más difícil de trasladar a este paciente va a ser la luxación de cadera, ya, porque al tener una luxación de cadera el paciente no va a poder caminar, por ende va a tener que ir acostado. Entonces ese paciente, para colocarlo dentro de un automóvil y trasladarlo hasta un centro asistencial es un poco complejo. En ese caso, cuando se sospecha o se piensa de luxaciones de cadera, es mejor esperar que llegue la ambulancia, en este caso, quien va a poder tomar al paciente tal cual como está y ponerlo en la camilla y trasladarlo, ¿ya? Porque alguien luxado de la cadera eh, no va a poder movilizarse, no va a poder ni siquiera sentarse, porque no va a estar funcional la articulación entre el fémur y el coxal de la pelvis. Entonces no va a poder sentarse, solamente se va a tener que mantener acostado en la posición en que quedó luxada. Y finalmente tenemos las lesiones de los huesos, ya que son las partes duras de nuestro cuerpo. ¿Ya? A nivel de huesos, las lesiones que se provocan son las llamadas fracturas. ¿Ya? La fractura es la pérdida de continuidad en un hueso o el rompimiento de un hueso. Y los mecanismos que son capaces de producir esas fracturas son de tipo directo e indirecto. ¿Ya? El directo, que localiza la fractura justo en el punto donde se golpeó el hueso o donde se le dio el impacto del traumatismo. Y el indirecto, que son fracturas que ocurren a distancia, es decir, lejos del punto de impacto. Ya tal vez yo pegué, como muestra ahí en el fémur, tal vez pegué al adulto mayor contra el centro del muslo, pero finalmente como es resistente este fémur, se terminó fracturando lo que es la cabeza humeral, ¿ya? Que es lo que se ve aquí en la imagen en grande. Tal vez el caballero cayó, como se ve en la imagen, de rodillas al suelo. El impacto lo sufrió en la rodilla, pero lo que se quebró va a ser la cabecita de este fémur. Ni siquiera la rodilla, ni siquiera la mitad del fémur, sino que la cabeza. Obviamente el hueso se va a quebrar en el lugar donde se coloque la menor resistencia, ya, de amortiguación al golpe. Vamos a tener que van a existir diferentes tipos de fractura. Primero las vamos a poder clasificar de acuerdo a si hay exposición o no del hueso hacia el exterior, ¿ya? Ahí vamos a hablar de fracturas abiertas o complicadas,
Cuando se desplaza un segmento óseo, rompe la piel, ya traspasa el músculo, rompe la piel, y ese trozo de hueso se expone hacia el exterior. ¿Ya? Por eso se llama abierta. Y la cerrada se provoca la fractura, pero no se mantiene o no se desplaza el segmento óseo y no hay heridas ni salida del hueso hacia el exterior. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nosotros simplemente las vemos por la deformidad que presenta la extremidad y el aumento de volumen. Y en cuanto a los fragmentos que se producen en una fractura o en un hueso, vamos a tener las fracturas múltiples o conminutas, en donde el hueso se fragmenta en muchos segmentos, o la incompleta, en donde el hueso no logra, digamos, la fractura o el rompimiento del hueso no logra atravesar el diámetro completo del hueso. Se queda a media, se llama incompleta. Generalmente, ¿en quiénes son las fracturas son incompletas? En los niños, ya porque los huesos de los niños tienen mayor elasticidad, no son tan rígidos aún como los nuestros. Por lo tanto, ellos tienden a tener fracturas que se llaman entallo verde. ¿Ya? Las fracturas en tallo verde son como un tallo de apio. Cuando ustedes lo cortan, siempre quedan unidos de un hilo, ¿no es cierto? De estas hilachas que trae la cáscara externa del apio. Entonces, los niños suele suceder eso, se fracturan y siempre ambos trozos de hueso quedan unidos por un trozo pequeño de corteza de hueso compacto, los extremos. Y ahí eso se le llama fracturas en tallo verde, en la parte pediátrica, que finalmente es una fractura incompleta. ¿Cuáles van a ser las causas de la fractura? Las causas son múltiples, ¿ya? Y se van a ocasionar las fracturas siempre que se ejerza sobre el hueso una fuerza mayor de la cual ese hueso puede absorber, ¿ya? Y la ruptura de los huesos puede ser producto de un impacto indirecto, una caída desde altura o incluso una caída de nivel, ¿ya? Accidentes de automóvil, de moto, de bicicleta, maltrato, estrés o sobrecarga, fuerzas repetitivas sobre un mismo grupo de huesos, ¿ya? Los síntomas que vamos a tener: dolor intenso, deformidad de la zona, impotencia funcional. Ya la impotencia funcional quiere decir que no se puede seguir movilizando en la extremidad. ¿Ya? Inflamación o hinchazón y hematoma. Acortamiento de una extremidad, generalmente cuando es una fractura de cadera o de fémur. ¿Ya? Y obviamente en caso de la fractura abierta va a estar la herida de exposición del hueso, con los fragmentos óseos visibles que generalmente son astillosos, ya quedan con astillas de hueso, por eso rompen la piel. ¿Ya? Y aquí viene la parte de la inmovilización. Quiero ver primero. Ay, Joseph.
No encuentro lo que quiero. Bueno, aquí encontré un videito. Tuve que agarrar el playbook totalmente fuerte para que no le cayera un carro de... Ya fíjense ahí cómo tiene el hombro, tiene como una leve prominencia, ya que sobresale en este hombro, a diferencia de este hombro que está normal. ¿Ya? Y ahí no sé qué están poniendo una vía, no deberían poner una vía en el hombro lesionado, debería ser en el hombro al contrario. Y ya estaba desfasado el brazo. A ver, veamos una cosa. Espérenme. Es el brazo, el hombro izquierdo el que está con la luxación, parece. Este es el que está luxado. Es lo que después se ve en la radiografía. Por eso aquí están poniendo una vía venosa. Tuve que agarrar el playbook totalmente fuerte para que no le cayera un carro de un cliente. Y ya estaba desfasado el brazo. Generalmente esa es la maniobra que se utiliza para desluxar una luxación de hombro. Hay médicos que la siguen utilizando, como hay otros que prefieren pasar el paciente directo al pabellón, porque a veces con esa maniobra se pueden dañar. Le pueden dañar los rodetes que hay en la articulación glenohumeral. Por eso que prefieren no hacer esa maniobra, sino que prefieren pasar el paciente al pabellón y hacerlo de manera quirúrgica. Vas a dormir, quédate tranquilo. Pero en esta... José. Abajo. Ya se durmió. Dale, va. Con ganas, doctora. Con ganas. La duro.
Esa es la maniobra. En ese video igual no se nota tanto. Acá parece que hay otro. Este es el último. The following video demonstrates principles and methods for reducing anterior-inferior shoulder dislocation. These methods can be used with or without analgesia or procedural sedation. All patients and medical staff. De hacen la reducción. Just really let your shoulder go. Let your whole body relax. Just let it go. Good. Now, every time you breathe out, let your shoulder go. Just physically let it go. In through your nose, out through your mouth. Nice big breaths. Really let it go. In through your nose, out through your mouth. We got an X-ray to rule out significant unpredicted fractures. The X-ray confirmed simple anterior dislocation, which was then easily reduced using some procedural sedation. In my clinical experience with over 1,000 shoulder reductions over the years, I use analgesia and or sedation about 25% of the time for one reason or another, which means that roughly 3 out of 4 shoulders go back in easily and painlessly without analgesia or sedation. Traction countertraction is often described as overcoming the muscle spasm, when in fact large forces are not required. It should be gentle. That's it. Relax. Okay. It's important that you just relax your shoulder back down against the bed. Just if you find that it's too crampy on your calf. There we go. If they don't reduce with simple traction, you can continue with forward elevation. If they don't reduce during forward elevation, you can continue to spasso positioning with mild traction vertically, or use FARES, fast, reliable, and safe method. With both techniques, external rotation of the humeral head presents more articular smooth cartilage to the glenoid rim and unhooks the Hill-Sachs compression injury, allowing it to slide more easily over the rim and into the socket.
External rotation should be performed gently and slowly so as not to induce muscle spasm. You got it? If external rotation doesn't work, you can easily progress to Ya. Profe, Es el tratado. Dígame. o sea, por el poco inglés que entendí, allí dijo que el 95% de las veces usaban anestesia. ¿Por qué no se usa siempre? Porque la anestesia generalmente es para mantener al paciente tranquilo, ¿ya? Y ayudarlo a que se olvide de la sensación de dolor que va a sentir al momento que le hagan la maniobra, ¿ya? Y eso ayuda a que esté también con relajación de los músculos. Por eso le colocan anestesia. Ah, y Recuerden entonces que todos los depende del- anestésicos permiten la relajación muscular. Entonces, mientras más relajados estés, más fácil va a ser que hagan las maniobras y los movimientos para que el hueso se encaje nuevamente dentro de la cavidad glenoidea. Ah, ya, y eso es a criterio del doctor, entonces decir Claro, a si- criterio del médico. Generalmente hay médicos que lo hacen así a sangre fría, decimos nosotros, y pescan, toman la sábana y desluxan. Hay otros que ni siquiera utilizan esa maniobra y prefieren pasar al paciente a pabellón y hacerlo bajo cirugía. Ah, ya. Porque lo ideal también es que se haga mientras más reciente está la lesión, es decir, se luxó, está la lesión ahí in situ, ya los músculos tal vez están, a ver cómo decirlo, está la lesión como calientita porque tal vez la persona estaba haciendo actividad física y recién ocurrió la lesión, es más fácil de desluxarla que si lleva minutos a horas de estar luxado. A veces yo he visto pacientes que a veces no han podido desluxarlo con esa maniobra y esos pacientes han tenido que pasar a pabellón. Yo me imagino que debe ser por la rigidez muscular que se produce en la zona. Por eso lo hacen bajo anestesia general o local, pero en el pabellón. Y no hacen los movimientos, sino que lo que hacen es una incisión sobre el hombro para tratar la luxación. Y eso solamente en el hombro, imagínense cuando en la cadera, como las del luxa. Tienen que mover la pierna completa para hacer la desluxación. Yo he visto hasta luxaciones de mandíbula. ¿Y esas cómo se desluxan? Toman el hueso mandibular y tienen que como traccionarlo en la zona de la articulación temporomandibular y subirlo. Es que no sé cómo explicar con palabras, es complicado hacerlo con palabras sin que sea visual, ¿ya? Pero toman el hueso mandibular, lo traccionan hacia caudal, por así decirlo, hacia abajo y después hacia arriba, cosa de que se encaje la articulación temporomandibular. ¿Y profe, esta clase va a entrar en la prueba? Sí. Vamos a ver ahora lo último, que es un poco de inmovilización. Y cuando hagamos el laboratorio, en el laboratorio tenemos que ver los mecanismos de inmovilización. Ahora lo vamos a ver la teoría, ¿ya? Pero la inmovilización, lo ideal es que uno la realice in situ y practique cómo inmovilizar a un paciente. Ya, la inmovilización es una técnica que consiste en colocar nuestro cuerpo en reposo o alguna de las partes de nuestro cuerpo en reposo, ¿ya? El fin de ese reposo es evitar movimientos a nivel de alguna lesión, ¿ya? Para evitar el dolor y hacer también que se relaje la zona donde está la lesión, ¿ya? También para evitar el desplazamiento de los fragmentos, en el caso principalmente de las fracturas,
y para mantener los huesos fracturados que estén de manera estabilizados o inmovilizados, alineados. Se utilizan también inmovilización en los esguinces y luxaciones, pero que ya vimos que generalmente consiste en aplicar vendajes más que inmovilización para dar rigidez. Y después de algunas cirugías traumatológicas, también los pacientes requieren o necesitan quedar con inmovilización, con yesos permanentes o con botas ortopédicas. ¿Ya? Van a existir dos tipos de inmovilización, una interna y otra externa. ¿Ya? Las internas generalmente van a ser cirugías de osteosíntesis, que van a ser la estabilización nuevamente de un hueso fracturado. ¿Ya? Y la externa va a ser todo lo que utilicemos por fuera de nuestra extremidad o de nuestra zona corporal para ayudar a que se mantenga en la posición en que nosotros la dejemos. La recomendación cuando se inmoviliza es tranquilizar y explicarle la maniobra al paciente, inmovilizar con material rígido o usar vendajes. Ya ese material rígido adquiere el nombre de férulas. Existen férulas que son comerciales, que las venden, vienen en kit, así como nosotros podemos utilizar cualquier cosa que permita dar rigidez. Una tabla, ya una... El otro día, por ejemplo, a nosotros nos llegó una chica que la habían atropellado y sentía dolor en la cadera. Ya que hizo la familia, yo lo encontré una buena medida y la colocó la cadera sobre una tabla de estas de surf y la colocó y así la llevaban al servicio de urgencia para evitar que se movilizara la cadera. Gracias a Dios no tenía ninguna lesión a nivel pélvico, ni ósea ni de partes blandas, más que nada había sido el golpe que había recibido. ¿Ya? Lo ideal es que nosotros acolchemos ese material rígido para evitar que se hagan lesiones por presión, producto de las prominencias óseas, sobre todo en lo que son la zona de las rodillas, los tobillos, los codos, ¿ya? Y la zona genital también. Hay que movilizar siempre en posición funcional. ¿Qué significa eso? Que si se puede, en posición funcional es que quede la forma en que queda la articulación. ¿Ya? Por ejemplo, el brazo siempre que se inmoviliza y toma el codo, la articulación del codo, debiese quedar en la posición funcional que sería con el codo flectado, ¿ya? Con el brazo flectado. No se inmoviliza recto, sino que se inmoviliza flectado. Siempre dejando dedos visibles tanto en las inmovilizaciones de pie, de extremidades inferiores y superiores, porque eso nos permite a nosotros valorar el riego sanguíneo de la extremidad. Si yo veo unos dedos cianóticos pálidos, es porque la férula está muy apretada y estoy cortando la irrigación sanguínea hacia esa extremidad, ¿ya? Por lo tanto, siempre dejar los dedos visibles. Nunca poner el hueso en su sitio, ya nunca intentar acomodar nosotros el hueso en un ámbito de primer auxilio, ¿ya? Y nunca se moverá un herido cuando solo haya un auxiliador. Es decir, como los movimientos deben ser en bloque, ya debe siempre haber por lo menos más de 2 personas para inmovilizar o mover a una persona herida, ¿ya? Y si está inconsciente o sobre todo si se sospecha de fractura de columna. Porque si nosotros movemos o movilizamos esa columna y creemos que hay algún daño a nivel de la columna, podemos agravar aún más el daño. Entonces la movilización siempre de lesiones de columna tiene que ser en bloque. Por lo tanto, jamás hay que mover por sí sola a ese tipo de paciente. Debemos observar con frecuencia la presencia de pulsos periféricos en el caso de extremidades y la coloración de piel, y también si hay sensación o no de hormigueo, ¿ya? Porque si hay sensación de hormigueo, que eso se llama parestesia, quiere decir que se está haciendo presión excesiva sobre algún nervio o paquete nervioso, ¿ya? También debemos verificar que hay sensibilidad en el miembro lesionado, que hay una buena temperatura y coloración de la piel.
¿ya? Y evitemos retirar el calzado. Al tratar de hacerlo podemos producir movimientos innecesarios que puedan ocasionar más daño, sobre todo cuando hay lesiones de lo que son las extremidades inferiores. Después el personal más entrenado retirará el zapato en el servicio de urgencia o la atención prehospitalaria lo retirará cuando vayan al rescate de la víctima, ¿ya? Pero nosotros tratemos de evitar retirar el zapato. Coloquemos los nudos siempre hacia un mismo lado para poder soltar esa inmovilización frente a alguna eventualidad. Hay que quitar todo aquello que se pueda comprimir, ¿ya? Por inflamación. Tapar al paciente, ¿ya? Para protegerlo del frío. Y los primeros auxilios se prestarán como si realmente hubiese una fractura. Siempre vamos a sospechar de la fractura. Y lo vamos a evacuar siempre a un centro hospitalario. O esperamos que llegue la ayuda que nosotros mismos solicitamos, o bien, si tenemos las posibilidades y se puede transportar dentro de un vehículo particular, lo trasladaremos nosotros hasta el centro asistencial. ¿Qué materiales vamos nosotros a necesitar para inmovilizar? Vamos a utilizar férulas rígidas, férulas blandas y elementos para amarrar o sostener. Generalmente la inmovilización de cráneo o de lo que es cabeza es manteniendo la postura neutra de lo que es la columna cervical, ¿ya? Si tenemos alguna herida cercana a la cabeza, tenemos que cubrirla y hacer el control de columna cervical. Ya, si el accidentado está consciente, podemos colocarlo en posición semisentado, siempre que no haya ninguna lesión en la columna. ¿Ya? Y si sale alguna secreción del oído, inclinemos la cabeza hacia el lado lesionado, ¿ya? Para que drene. ¿Qué puede drenar de una fractura de cráneo? Puede drenar líquido cefalorraquídeo o puede drenar sangre. Puede ser por vía nasal o por vía óptica. Si no hay lesiones en el cuello, lo vamos a colocar en posición lateral. Lamentablemente, siempre frente a grandes impactos vamos a sospechar de lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario con imágenes radiológicas. Ya vamos a controlar el pulso, la respiración y obviamente si están ausentes vamos a iniciar el RCP. ¿Ya? Y vamos a mantener a este paciente abrigado y lo vamos a trasladar al centro asistencial solo cuando lo hayamos obviamente sacado del paro cardiorrespiratorio o cuando haya llegado la ayuda especializada. Y en este caso, cuando sospechamos de lesión de columna, tenemos que inmovilizar columna. Para poder inmovilizar columna, no nos queda nada más que hacer que poner al paciente en una tabla rígida que tome desde la cabeza hasta los pies. Cuando hay fractura de mandíbula o luxaciones de mandíbula, ya lo que hay que hacer es mantener la posición de la mandíbula con un vendaje alrededor de lo que es la mandíbula y la cabeza. ¿Ya? Y trasladaremos a la víctima a un centro asistencial. Si hay fracturas de clavícula, lo que hay que hacer es cubrir el hombro, colocar el brazo sobre el pecho, como les decía yo en la imagen C. Esa es la forma de trasladar o de inmovilizar hasta llegar a un centro asistencial a un paciente que tiene una luxación de un hombro. Simplemente hay que pegar el brazo al cuerpo y tratar de mantenerlo en esa posición hasta que llegue al centro asistencial, con un cabestrillo, ¿ya? Este tipo igual de vendaje que contiene el cabestrillo y también un asa por el tórax se denomina valpó. ¿Ya? Para eso se coloca el brazo sobre el pecho, con la mano hacia el hombro contrario de la lesión, se coloca un cabestrillo compuesto y se traslada a la víctima al centro asistencial. Lo mismo se hace si es que, por ejemplo, la fractura estuviese
en esta zona, en la muñeca o en el antebrazo, ¿ya? O aquí en el brazo. De esta manera se utiliza el mismo vendaje para trasladar. Ahí tenemos las fracturas de brazo, que lo único que cambia, si se fijan ustedes, es que colocan una férula rígida, que es una tabla. Ahí en este caso están utilizando una tabla. La férula rígida la colcharon ahí con algo, puede haber sido una toalla, y la pusieron contra el brazo que está dañado o fracturado. Pero el vendaje de inmovilización es el mismo, es un cabestrillo. Vamos a aprender con un pañuelo de triangular cómo se hace un cabestrillo. ¿Ya? Entonces colocamos el antebrazo sobre el pecho, protegemos la axila, ¿ya? Colocamos una férula en la parte externa del brazo, sostenemos el brazo con un cabestrillo y amarramos en la parte superior e inferior de la fractura. Lo ideal es que una inmovilización de un punto de fractura siempre tiene que tomar tanto la articulación distal como la proximal. Por ejemplo, si yo me fracturé el antebrazo en la parte media, mi inmovilización tiene que tomar la muñeca y tiene que tomar el codo. Siempre ambas, ambas articulaciones cercanas al punto de fractura. ¿Ya? Y vamos a amarrar en la parte superior e inferior y vamos a trasladar a la víctima. Fractura de codo o antebrazo. Tenemos dos opciones: colocar las férulas o en la inmovilización directamente en el antebrazo y posteriormente llevarla con un cabestrillo en la posición anatómica, que es la forma de L. Siempre en fractura de extremidades superiores se utiliza esa forma, ¿ya? Se mantiene el brazo en la forma de una L, pegado al pecho. Si no tenemos nada que poner como férula, simplemente procuremos colocar el brazo del paciente en esta posición sobre el pañuelo que actúa como de cabestrillo y trasladar. ¿Ya? Porque a veces a lo mejor en el lugar que estamos no vamos a tener nada para inmovilizar. No vamos a tener un trozo de tabla, no vamos a tener, no sé, un conjunto de diarios, a veces se utilizan también para dar rigidez. Pero si no tenemos nada, simplemente tratemos de que la extremidad no quede suelta, ¿ya? Sino que quede pegada siempre al pecho y sostenida por el cabestrillo. Y acá en este caso nos está mostrando una férula con dos extremos rígidos, ya una cara interna y una cara externa. Y lo mantiene desde el pliegue del codo hasta la mano, amarradas con vendas triangulares y después colocada en un cabestrillo. Y aquí nos muestra cómo hacer un cabestrillo de tal manera que la mano quede más alta que el codo. Que quede en una posición más alta. ¿Ya? En lo que es fracturas de la mano y de los dedos de la mano, debemos colocar una almohadilla en la palma de la mano y la muñeca. ¿Ya? Vamos a colocar una férula desde el codo hasta la punta de los dedos y la vamos a amarrar. Y vamos a apoyar con un cabestrillo simple. Vamos a trasladar a la víctima a un centro asistencial. Y en el caso de los dedos, se pueden inmovilizar con bajalenguas, obviamente acolchados, desde la punta del dedo hasta la articulación de la mano.
¿ya? Lo fijamos con tela y se apoya con un cabestrillo simple también. Y se traslada hacia el centro asistencial. Si se fijan, en todas las inmovilizaciones se va a utilizar el pañuelo de cabestrillo, sea cual sea la fractura o la lesión. Y aquí lo que es fracturas de columna vertebral, acá tenemos que nosotros entrar a inmovilizar columna, ¿ya? ¿Cuándo no vamos a hacer movilización de columna hacia el eje central? Cuando presentemos alguna señal neurológica como cambios en el estado de conciencia, dolor o inflamación en el área, imposibilidad de mover las extremidades, ¿ya? O hormigueo en las extremidades, disminución o pérdida de la sensibilidad, ¿ya? Alteraciones de la respiración y pérdida del control de esfínter. ¿Ya? Entonces, si estamos frente a una víctima que sufrió un accidente de gran impacto, debemos sospechar siempre que tiene fractura de columna. Entonces, se le aconseja al accidentado que no se mueva, que no se levante. Para hacerlo vamos a pedir ayuda porque necesitamos más de, ya lo dijimos, 3 personas para inmovilizarla. Y vamos a valorar la sensibilidad y la movilidad de las extremidades. ¿Ya? Y se coloca sobre una tabla. Aquí generalmente que muestran en los videos de primer auxilio una puerta. Ya, pero no vamos a poner a sacar una puerta para inmovilizar a un paciente. Eso es solamente en un lugar de rescate extremo. ¿Ya? Siempre va a haber un auxiliador que va a estar a la cabeza, ¿ya? Que va a ser quien comande los movimientos, ¿ya? Otro que va a estar sosteniendo los pies, un tercer auxiliar que va a poner el equipo inmovilizador, ya del cuello, que es un collar cervical. Si no tenemos un collar cervical, intentemos colocar o hacer algún collar cervical hechizo. Después de eso, el paciente tiene que moverse en bloque, ¿ya? En decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, pero en bloque, todo al mismo tiempo. ¿Ya? Para que el otro auxiliador coloque la tabla espinal, ¿ya? Que es el nombre con el que se conoce, y se sujete la paciente o la víctima a la camilla dura o la tabla larga, en donde va a ir acostada. Y se transporta hasta un centro asistencial. Obviamente todo esto es en el contexto de primer auxilio y hechizo, pero en el tema de atención prehospitalaria se cuentan con estos elementos que ya están fabricados, que son las tablas espinales largas, con la correa de 3 puntas o pulpo, también como se le conoce. Esta que está acá es una camilla scoop, ¿ya? Que es como una cuchara, tiene 2 partes y se juntan en el medio mediante unos broches. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí hay un operador que está a la cabeza del paciente, 2 operadores que la van a lateralizar, ¿ya? Y un cuarto operador que va a ser el encargado de meter la tabla bajo la paciente una vez que ellos la naturalicen. ¿Ya? En cuanto a lo que es fracturas de costilla, las fracturas de costilla incluso ni siquiera necesitan inmovilización, ¿ya? Porque las fracturas de costilla no se tratan con ningún tipo de yeso ni de inmovilización. Ya lo que sí puede ser a lo mejor vendaje del tórax. Y hay que esperar el reposo y los medicamentos para el dolor, ¿ya? Porque son fracturas bastante dolorosas. ¿Ya? Fractura de la parte superior de la pierna, del fémur. ¿Ya? Inmovilización con férula larga. Y después este paciente acostado sobre su espalda hasta trasladarlo.
Ya, fractura de rodilla, lo mismo. Se va a inmovilizar con material rígido que vaya desde el glúteo hasta el talón. Recuerden que siempre tiene que ser, si mi zona afectada es la rodilla, tengo que inmovilizar desde la articulación distal hasta la articulación proximal. Ya en este caso la fractura está en la rodilla, por lo tanto la inmovilización tiene que ir desde el mismo pie hasta la cadera. ¿Ya? Y en las de tibia peroné, bueno, es lo mismo. Por sobre la rodilla la férula y hasta el tobillo. ¿Ya? Y las fracturas de tobillo de pie, ya no retirar el zapato. Y lo que vamos a hacer es una férula en L que cubra el pie y la parte inferior y la pierna y agarre. Y tenemos fractura abierta. En el caso de que sea una fractura abierta, lo primero que hay que hacer es cubrir el punto de exposición. Y una vez que se cubre el punto de exposición, se procede a hacer la inmovilización, sin tocar la parte dañada, digamos, o y ahí el transporte es tomando a este paciente con nuestras manos intercaladas para aumentar la superficie de contacto con la víctima y obviamente poder llevar el peso de manera compensada. Va, esa línea va. Vamos a ver si encontramos un video de inmovilización. No encuentro. Profe, ya. Sí. Y ahí cuando encuentre unos videos que sean, se los voy a agregar en el link de la... Los voy a agregar los links en la última diapositiva del PowerPoint, para que ustedes lo revisen en su casa. ¿Ya? Les voy a enviar hoy día los Power para que ya comiencen a estudiar para su evaluación.
Ya, chicos, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Ya. Entonces aquí finalizamos la clase si no hay dudas ni consultas. Ya, profe. Cuídese. Ya, que estén bien. Hasta el martes. Cuídense. Hasta el martes. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.